Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, a este maravilloso encuentro. En nombre de Tzavta, Nuación y la comunidad Betel, les damos la bienvenida. Nos juntamos junto a la querida comunidad Betel y hermana comunidad Betel también para ofrecer esta oportunidad, este encuentro en esta tarde tan especial en nuestro caso, en el caso de Orna, que nos acompaña hoy como expositora la noche. No nos dimos cuenta del cambio de horario en Israel, que hay 6 horas de diferencia ahora, así que está haciendo un esfuerzo de trasnoche, una actividad de trasnoche para ella, nosotros acá en Buenos Aires con una tarde lluviosa. La actividad de hoy se llama Literatura Hebrea Contemporánea, palabras para leer, oír y sentir. Vamos a poder conmovernos con esta actividad donde vamos a escuchar poesía en hebreo, en castellano. Ya estoy un poco adentrándome en lo que va a ser el encuentro. Vamos a escuchar música y celebrar este milagro del renacer de la lengua hebrea, ¿no? Si renació la lengua hebrea, qué interesante también renacer de la poesía y que se escriba otra cosa que no solamente sobre textos sagrados, sino sobre otras cuestiones que van llevando al ser humano en ese recorrido. Y también vamos a compartir esta oportunidad. Voy a presentar ahora sí formalmente con Orna Stolier, que está desde Israel conectada. Es magíster en literatura hebrea de la Universidad de Tel Aviv, profesorado de ciencias judaicas en Buenos Aires, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, autora del libro La senda de un sueño, historia de la familia Schombrick en Argentina, entre tantas otras traducciones también que has hecho de distintos libros. Y también vamos a contar con la presencia especial de Aliza Toker desde Buenos Aires. Darte la bienvenida también a Orna y Aliza, y gracias por estar esta tarde con nosotros. Profesora de educación judía, fue rectora de la Escuela Técnica Ort de la Escuela Betel y directora del Instituto de Ort México. Yo, sin más introducción, voy a pasar la palabra a Orna, a quien ya presenté. Así que, Orna, bienvenida y muchas gracias. ¿Ahora sí me oyen? Ahora sí te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias, Enrique. Y para mí es un poco volver a mi casa, porque en la segunda etapa de Nuevación, cuando se reabrió después de los largos años de dictadura militar, formé parte de la mesa de redacción hasta que hice Aliyá. Así que para mí este es un ámbito muy familiar y muy querido. Y veo en las ventanitas del Zoom muchas caras conocidas, lo cual también me alegra y me emociona. La idea es hacer un pequeño paseo por la literatura hebrea contemporánea, más específicamente la poesía, para nada en un sentido académico, informativo, y entre paréntesis agrego aburrido, sino tratando de ver cómo la poesía acompaña a todo un cambio muy grande en la vida del pueblo judío a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la enorme revolución que implicó el sionismo, no como una añoranza milenaria, sino como un cambio de vida y una ideología y una forma de pensar totalmente nuevas y diferentes. Y como bien dijo Enrique, lo vamos a combinar con un poco de música y de poemas musicalizados. Yo voy a mencionar muy pocos datos biográficos, fechas, nombres, lugares, que me parece que eso se puede encontrar fácilmente en cualquier parte, y vamos a tratar de leer y oír, y con la enorme ayuda de Aliza, los poemas, y tratar de percibirlos desde un ángulo un poquito diferente. Sí. Cuando quieras, Aliza, yo pongo la presentación. Lo que quería decir ahora es que me remito a lo que dijo antes Enrique de esta presentación, que lo vamos a hacer mucho más como un diálogo y mucho menos como una conferencia, y el renacimiento de la literatura hebrea, que tiene muchísimo que ver con el renacimiento de la lengua hebrea y con el renacimiento nacional del pueblo judío disperso a lo largo de tantos siglos, que vuelve a mirar hacia Sion, pero con un enfoque mucho más pragmático y concreto. O sea, el retorno a Sion no es solo cantar y evocar y recordar, sino también hacer cosas concretas como irse a vivir a Israel, venir
en mi caso, vivir a Israel, y me parece que ese, en este caso, es el punto básico, porque vamos a hablar de 4 autores que viven a caballo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Acá tenemos un pequeñísimo cuadro para ubicarnos en el marco espacial y temporal. Podemos ver que desde el punto de vista cronológico, el primero que nació fue Bialik y la más joven de los 4 era Rachel, que es aproximadamente una generación y media en términos cronológicos. En la literatura es un poquito menos exacto, y todos ellos de alguna manera pertenecen a esa misma etapa en la que ya el escribir en hebreo sobre temas profanos no es ni un sacrilegio, ni una cosa insólita, sino que ya se está consolidando ese hebreo moderno, que tiene necesidad de inventar muchas palabras, porque en tantos siglos de exilio no se usaba cotidianamente la lengua, y tantos descubrimientos y tantos inventos y tantos avances no habían quedado reflejados en esta lengua antigua. Todos creo que conocemos la historia de Eliezer Ben Yehuda y todo lo que implicó su acción para que el hebreo recuperara el carácter de lengua coloquial y no solamente de lengua de estudio o de culto. Por supuesto que no fue el único, el mismo Bialik también inventó, entre comillas, muchas palabras nuevas que la realidad imponía como necesarias y que hasta ese momento no existían en hebreo. Me gustaría saber si Enrique o Alisa quieren preguntar algo o comentar algo para que sigamos con nuestro tema. Alisa. Sí, es sumamente interesante, Orna, lo que decís respecto del renacimiento de la lengua, sobre todo como expresión y básicamente en la poesía, ¿no? Es decir, es más sencillo por ahí relatar una historia que usar ese lenguaje renovado en la poesía, ¿no es cierto? Y creo que de todas maneras hay también, y esto te lo pregunto, reminiscencias a un lenguaje mucho más académico que coloquial, ¿no? En los poemas. Y se va aligerando, digamos, un poco en el transcurso, ¿no? De esta generación y media. ¿Es así? Es así, creo que lo definiste muy bien, muy acertadamente. En realidad hay una generación anterior a estos poetas que yo elegí para hoy, que son los del iluminismo hebreo, muy influidos por la ilustración y el iluminismo europeos, y que realmente son los grandes precursores, los grandes renovadores, que deciden sacar al hebreo del contexto canónico y del contexto sagrado, de los textos básicos del judaísmo, y empiezan a escribir sobre temas profanos, no solo profanos, sino también cotidianos. Hoy en día, si leemos estos textos, nos damos cuenta de que ese hebreo estaba en una etapa de transición, todavía sonaba un poco artificial, todavía no se hablaba en hebreo como algo de la vida cotidiana de cualquier persona. Ya la generación que sigue, que es la de Bialik, Chernyshkovsky y tantos otros, que ya no son los iluministas, sino representan el renacimiento hebreo, ya es un lenguaje mucho más flexible, mucho más suelto, mucho más cercano al hebreo que podemos hablar hoy en día, con todos los cambios que se producen, porque todas las lenguas son muy dinámicas. Y tal vez valga la pena acá hacer un comentario. Muchas veces se decía que el hebreo era una lengua muerta que volvió a la vida en estos tiempos de fines del siglo XIX, y en realidad nunca había sido una lengua muerta, porque si bien es cierto que no se hablaba cotidianamente, pero sí se leía y se escribía en hebreo. Y la forma de comunicarse en las distintas comunidades dispersas por el mundo, el único idioma en común que tenían todos los judíos, donde quiera estuvieran, era el hebreo. En algunas comunidades se hablaba yiddish, en otras árabe, en otras ladino, en otras caucásico o cualquier otro idioma,
pero el único idioma común a todos era el hebreo. Y la grandeza particular de esta generación es haber tomado lo que hicieron los precursores del iluminismo judío y haberlo dotado de esa flexibilidad y de esa, podríamos decir, liviandad que tiene una lengua hablada, en la que no se mencionan solamente los temas de alto nivel espiritual, sino las cosas de todos los días que nos pasan a todos y que son bastante prosaicas, por cierto. Sí, de hecho, ellos escribieron en una lengua que no era la lengua materna, era una lengua adquirida, que trae también otras dificultades en este renacer aparte del idioma, ¿no? Esta es una observación muy importante porque si escribir en una lengua que no es la lengua materna es difícil, escribir literatura, que es una tarea eminentemente creativa, es más difícil, y dentro de la escritura literaria, escribir poesía es muchísimo más difícil. Y vamos a ver que esta característica de escribir en una lengua que no es la lengua materna sigue presente en la generación posterior a los 4 autores que elegimos para esta noche. Muchos de ellos, como Shlonsky, Lea Goldberg, Alexander Penn y tantos otros, no hablaban hebreo desde su nacimiento, lo conocían, y todos ellos, tanto los que vamos a mencionar hoy como los que quedarán para otro encuentro posterior, tenían un dominio virtuoso del idioma, eso sin lugar a dudas. Y aún más asombroso teniendo en cuenta que no era la lengua materna, que ellos nacieron, aprendieron a hablar en otro idioma y aprendieron a pensar en otro idioma también. Hay algo también que vos dijiste antes respecto de la temática, ¿no? Es decir, salirse de lo sagrado, digamos, para también vincularse con, en ese momento, el aquí y el ahora, ¿cierto? Digo, ¿qué pasa con las temáticas que abordan estos autores? Acá hay algo muy interesante que así a grandes rasgos podemos decir, se da lo nuevo y lo viejo todo junto, porque hay una continua referencia a las fuentes básicas, clásicas y fundamentales del judaísmo, sin duda. Se nota mucho en Bialik, pero no solo en él, que para decir cosas, llamémoslas modernas, contemporáneas, incluso revolucionarias, usan el idioma de las fuentes del judaísmo, porque durante tantos siglos la Biblia, el Talmud, el Sidur, eran la fuente halágica, o sea, la fuente normativa, jurídica de la vida judía. La fuente literaria, porque ahí se remitían todos los textos canónicos. La fuente lingüística era el diccionario del pueblo judío. Y todo eso está presente muy marcado, incluso en una generación posterior, Amihai, que ciertamente habla de temas bastante más profanos, pero recurre siempre a citas y a alusiones a los textos básicos. Hay una continuidad, a veces es un tema similar, dicho de una forma más actualizada, y a veces es un tema mucho más alejado de las fuentes, pero se recurre al idioma y al mundo metafórico de las fuentes básicas. Orna, preparaste un montón de fotos. ¿Querés que empecemos por la primera? A ver. Vamos a hacer. Podemos hacer concurso a ver si adivina alguien quién es. Justamente fotos que atrapan la vida cotidiana. Este señor tan serio, creo que todos lo conocen. Este es Bialik. Está mirando no sabemos a dónde y está bastante meditabundo. Vemos una vestimenta muy formal que no condice. Esto es algo muy interesante. Para los que saben hebreo de nuestros espectadores se van a dar cuenta solos, y para quienes no, podemos decir que es la edición de Don Quijote de la Mancha en hebreo, traducido por Bialik. Como acá hay varias curiosidades. La primera es que Bialik no sabía castellano, ni una palabra, y lo tradujo del ruso. O sea, era una tercera versión ya. Y la otra, y eso tiene que ver con normas de traducción que van cambiando con el paso del tiempo, ustedes ven que ahí dice Targum Mekutzar, o sea, traducción abreviada.
en esa época, hace más de 100 años, la norma de la buena traducción, y digo esto de buena entre comillas, era que el traductor tenía carta blanca para hacer lo que quisiera con el texto original. Podía acortarlo, podía agregarle cosas, podía modificarlo. En hebreo hubo unas cuantas versiones, traducciones del Quijote en distintas épocas. En una de ellas, Don Quijote no se llama Quijote, sino Abinoam, que es un nombre hebreo, y no había nacido en La Mancha, sino en el Galil, la Galilea, es Abinoam Aglilí, con lo cual de Don Quijote original poco y nada le queda. Y eso pasaba también con muchos cuentos infantiles, en una época en la que todavía no se escribía literatura en hebreo, que se traducían cuentos tradicionales y populares y se les cambiaban los datos. Por ejemplo, no aparecían chanchitos, cerdos, porque no es kasher, entonces los cerdos se transformaban en peces o en pájaros, o algo que no siempre condecía con el contexto total. Y la foto que habías mostrado antes, esta es la casa de Bialik. Cuando Bialik hizo Aliyah en 1924, la municipalidad de Tel Aviv le regaló esta casa en agradecimiento porque él eligió vivir en Tel Aviv y no en ninguna otra parte. Era una casa que combina elementos de la arquitectura oriental y occidental, y lo más interesante es que Bialik vivió muy poco tiempo en esta casa, en esa época que casi nadie tenía teléfono y que él ya era un poeta conocido y consagrado. La gente iba a visitarlo, pasaba, entraba, le preguntaba algo, quería verlo, y no le permitía, no tenía tiempo materialmente para sentarse a pensar y a escribir. Entonces, poco tiempo después se fue a vivir a Ramat Gan, a una zona mucho más retirada, para poder estar tranquilo. Y la casa hoy en día es un museo y se puede visitar, y vale la pena hacerlo realmente. Bueno, aquí tenemos una estampilla con la imagen de Bialik, y yo creo que uno de los poemas más conocidos es Achnisini Tajat Knafej, que tiene muchísimas versiones musicalizadas, y este poema me sirve para señalar que Bialik, el total de su obra poética es relativamente breve comparado con la dimensión de su influencia en la literatura hebrea moderna, en la poesía sobre todo, y generalmente se lo recuerda como el poeta nacional de los grandes textos épicos que habla de las masacres en Rusia, de los pogromes, cuando en realidad sus mejores textos son los poemas líricos breves, como este, por ejemplo, en el estilo del Lied alemán, que es un texto muy breve, de contenido netamente lírico. Prácticamente no hay un argumento, una trama que se desarrolla, lo que importa son los sentimientos y el mundo interior del yo literario. Y le vamos a pedir a Lisa que lo lea, como sabe hacer tan bien. Ok. Achnisini tajat knafej. Achnisini tajat knafej, vaili em bajot. Vaijekech miklat roshi, ken tfilotay anidachot. ובעת רחמים בין השמשות, שהיא בעגל לך סוד ייסוריי. אומרים, יש בעולם נעורים, היכן נעוריי? ועוד רז אחד לך אתוודה, נפשי נשרפה בלהבה. אומרים, אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? הכוכבים רימו אותי, היה חלום, אך גם הוא עבר. עתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, והיא חיקך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות. Albergame bajo tus alas, sé tú mi madre y mi hermana, sé tu regazo, mi refugio, nido de mi plegaria lejana. Y al atardecer, en la hora piadosa, inclínate y te revelaré mi inquietud. Dicen, juventud hay en el mundo. ¿Dónde está mi juventud? Un secreto más te revelaré. Mi alma se consume en el ardor. Dicen que hay amor en el mundo. ¿Qué es el amor? Las estrellas me han engañado.
Había un sueño y se ha esfumado. Nada tengo ahora en el mundo. Nada, nada me ha quedado. Albérgame bajo tus alas. Sé tú mi madre y mi hermana. Sea tu regazo mi refugio, nido de mi plegaria lejana. Este texto, así a primera lectura, no tiene nada que ver con el judaísmo ni con las fuentes judaicas. Es un texto muy, muy melancólico, muy al estilo romántico de los amores perdidos, la juventud que se ha esfumado nadie sabe dónde, esa sensación de soledad. Y hay todo tipo de interpretaciones. ¿A quién le habla? Lo único que está claro en el poema es que le habla a un tú femenino. Los verbos está en femenino, y él mismo dice, sé mi madre, sé mi hermana, y sin embargo hay cierta reminiscencia o ciertas alusiones a una imagen básica del judaísmo que es la providencia divina, Ashgahá, que ampara bajo sus alas a los judíos y no los deja perderse en el mundo, en el caos y en la soledad. Hay otro poema bastante similar en cuanto a estructura y contenido, Levadí solo, que también él habla de su desgarro, el que Bialik, o el yo del hablante, era un típico judío de Europa Oriental, nacido en una aldea muy pequeña, en una familia muy pobre, que estudió en la yeshiva, que prácticamente no tenía contacto con la cultura universal, hasta que en la yeshiva toma contacto con textos del iluminismo judío y empieza a sentirse sofocado bajo esas alas protectoras, que ya cada vez protegen menos y cada vez asfixian un poco más. Y ahí sale. Y es la misma imagen de las alas que en un principio son una protección que brinda seguridad y que después no le permiten remontar su propio vuelo. Enrique, ahora, él deseaba ver el mundo, ¿no? Es decir, sale de la yeshiva por ese deseo. Pero hay algo también interesante en la concepción de la Shejinah como femenino, ¿no? Porque nosotros tenemos el concepto de que Dios es masculino, ¿no? Y él trae la Shejinah como femenino, ¿no? Y la Shejinah en el mundo judaico y en las fuentes judaicas es el aspecto femenino de la divinidad, justamente el aspecto tierno, protector, comprensivo, que se conduele de lo que le pasa al pueblo judío cuando es castigado por sus malas acciones, y que está siempre ahí, a la espera para ver cómo puede proteger, amparar, acompañar y consolar también. Y este poema tiene una versión musical, en realidad tiene muchas, pero la que elegimos está cantada por nuestro amor imposible, creo, Arik Einstein, y como una curiosidad puedo decir que esta melodía fue compuesta por Tuvia Shlonsky, el apellido no suena conocido, que era el padre de Abraham Shlonsky, del poeta, y que tenía dos hijas que también eran músicas, pianistas, o sea, era una familia multitalento, como muchas otras del judaísmo. Entonces vamos a poner Agnisini Tajat Knafej. הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות ויהי חיקך מקלט ראשי כן תפילותיי אני ובעת רחמים בין השמשות שכי ואגר לך סוד ייסורה אומרים יש בעולם נעורים היכן
נעוריי, הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות, ועוד רז אחד לך אתוודה, נפשי נשרפה בלהבה. אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות. הכוכבים רימו אותי, היה חלום אך גם הוא עבר. עתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר, אך ניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות. הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות. תחת כנפך, והי לי אם ואחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות. Pese a no estar escrito en un lenguaje coloquial, es cantable, bastante cantable y emocionante. Por lo que había dicho antes, como esto toma el modelo del Lied alemán, son textos líricos breves que desde el vamos están pensados para ser musicalizados. Entonces tienen un ritmo, tienen una rima y fluyen naturalmente. Antes de seguir, se ve que el horario me afectó un poco porque se me dieron vuelta los nombres. El autor de la música de este poema que acabamos de oír es Miki Gavrilov. Tuvia Shlonsky es el autor del poema, de la música del poema de Chernikovsky que vamos a ver a continuación. Así que, justo alguien preguntó por Chernikovsky, ya aprovecho y meto si era un autor moderno, ¿no? Meto una pregunta que estaba en Facebook también. La pregunta es si es moderno o no es contemporáneo. En realidad murió en 1943, así que de cierta manera es contemporáneo. Pero es muy interesante acá porque si recordamos el cuadro que habíamos hecho, los 4 poetas que mencionamos hoy habían nacido en Europa Oriental.
en lo que era en ese entonces el Imperio Ruso de los zares o sus alrededores. Y los 4 murieron en Israel con una excepción que es coyuntural. Bialik murió en Viena, pero simplemente porque había viajado para una operación que tenía que pasar, que supuestamente era sencilla, y mientras estaba ahí en la convalecencia, murió. Y por supuesto el entierro fue en Israel y fueron días de duelo y todo como corresponde. O sea, los 4 nacieron en Europa del Este, crecieron en ese ambiente, en algún momento de sus vidas hicieron aliyá y hasta el final de su vida, Bialik solo por casualidad no murió acá, y tanto Bialik como Chernyshkovsky, la mayor parte de su obra poética la escribieron en Europa y no en Israel. En cambio, Elisheva y Rachel fue a la inversa. La mayor parte, si no la totalidad de su obra, la escribieron en Israel. En lo que en ese entonces era el mandato británico. Pero Perdón. Chernyshkovsky venía como de una educación más secular, ¿no es cierto? En que realidad, además, bueno, sí, estudió medicina y demás, ¿no? podemos decir tranquilamente que Chernyshkovsky venía de otro mundo. Ya que Alicia dio el pie, vamos a poner una foto de transición, ¿no? Y vamos a dar pie después también para que Orna nos vaya comentando. Acá los tenemos a los dos. A los dos. Y Chernyshkovsky conservó esa melena y ese bigote hasta el día de su muerte, con algunas canas y tal vez un poco menos de rulos, pero esa imagen es muy típica de él. Y acá lo tenemos también. Ahí teníamos lo que decía Lisa, si querés contar, Claro. Orna, sobre la foto. Chernyshkovsky no estudió ni en un Heider ni en una yeshiva, fue a la universidad. Pensemos en esa época, en el siglo XIX, en Europa Oriental, que existía el numerus clausus, ¿cuántos judíos podían estudiar medicina? Muy pocos. Y él fue médico, y esta foto es de la Primera Guerra Mundial de un hospital militar. Él está ahí entre las dos mujeres, a la derecha de la foto, vemos las botas altas, le vemos el bigote, y los rulos están un poco más disimulados. Y esto es una foto de un hospital militar. Chernyshkovsky, para que tengamos una idea hasta qué punto venía de la cultura universal, de la cultura europea, greco-latina, él, además de ser un poeta muy destacado, era también un traductor excelente. Sí. Bialik tradujo el Quijote al hebreo, Chernyshkovsky tradujo la Ilíada y la Odisea, pero a diferencia de Bialik, que lo tradujo del ruso, él tradujo directamente del griego clásico a griego. Hizo algo más, la poesía, este cartel está en una... Yo lo corrí sin querer. No, la literatura griega clásica, la poesía, no usaba la rima, no era un recurso habitual, lo que importaba era la métrica, cuántas sílabas hay en cada verso y dónde recaen los acentos. Chernyshkovsky no solo que tradujo la Ilíada y la Odisea al hebreo conservando la métrica griega original, sino que además le agregó rima, algo que no existía en el original. Eso solamente nos da la pauta de hasta qué punto dominaba las técnicas poéticas. Y esto es una placa que hay en la casa donde vivía Chernyshkovsky, y dice Ameyorer, Ametargem de Arrofé, o sea, el poeta, traductor y médico. Y abajo está en inglés. Ahad, para los que conocen Tel Aviv, es una calle de lo que era el centro viejo de Tel Aviv. Esa es su firma, ahí vemos, al lado del poema. Y este poema, Anima Amin, también tiene innumerables versiones cantadas. Acá sí la música es de Tuvia Shlonsky. Y como ustedes pueden ver, y enseguida vamos a oír en la hermosa voz de Alisa, es un tema universal, es una expresión de humanismo, de fe en el porvenir y de la convicción de que el hombre puede modificar su destino y puede hacer algo para mejorar el mundo. Eso que en hebreo se llama Tikkun Olam.
אני מאמין, שחקי, שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם אאמין, כי עודני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתיה לעגל פז, כי עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו, רוח עז. רוחו ישיך כבלי הבל, ירוממנו במותי על, לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש, פת לדל. שחקי כי גם ברעות האמין, האמין כי עוד אמצא לב, לב תקוותיי גם תקוותיו יחוש אושר, יבין כאב. האמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בוא יבוא, איסור שלום, אז וברכה לאום מלאום. ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור ברזל, קבליו יוסר מנו, עין בעין יראה אור. יחיה, יאהב, יפעל, יעש, דור בארץ אמנם חי, לא בעתיד, בשמיים, חיי רוח לא אין די. אז שיר חדש ישיר משורר, ליופי ונשגב ליבו ער, לא לצעיר מעל קברי, פרחים ילקטו לזר. Sonríe, sonríe por los sueños, que yo, el soñador, te refiero. Sonríe porque aún creo en el hombre, porque aún en ti creo, porque mi alma aún ansía la libertad. Al becerro de oro no me he vendido, porque aún creo en el hombre, en su espíritu ardiente y bravío. Su espíritu sacudirá las vanas cadenas y a las altas cumbres lo elevará. Quien trabaje no morirá de hambre. Libertad para el alma y pan para el pobre. Sonríe, pues aún creo en la amistad. Creo que un corazón habré de encontrar con esperanzas iguales que las mías, que sienta la dicha y entienda el pesar. También creo en el porvenir, aunque ese día esté muy lejano, pero vendrá y todos los pueblos se augurarán la paz como hermanos. Resurgirá entonces mi pueblo y en la patria nacerá una generación que rompa las cadenas de hierro y cara a cara contemple el sol. Vivirá, amará, actuará, hará. Una generación en esta tierra vivirá, no en el futuro incierto ni en el cielo. Su vida espiritual resurgirá. Entonces un nuevo cántico entonará el poeta. Su corazón será sensible a la belleza y para ese joven sobre mi tumba tomaréis flores y coronaréis su cabeza. Yo creo que está muy marcada la diferencia entre la melancolía del poema de Bialik, esa sensación de desolación y de soledad interior, con la esperanza y la confianza de este texto, en que el mundo va a cambiar y las cosas van a mejorar, aunque yo personalmente no pueda verlas. Sí, realmente es un espíritu que yo creo que en este caso tiene que ver mucho con el sionismo, ¿no? Con el resurgimiento también de Israel, ¿no? Exacto, pero el sionismo en ningún momento se planteó la creación de un Estado como la solución inmediata y como la solución definitiva a todos los problemas del pueblo judío, pero tenía la confianza de que había que empezar a hacer algo hasta llegar a esa situación anhelada, y Herzl fue en ese sentido bastante profético, porque en su libro El Estado Judío, que en realidad el nombre es El Estado de los Judíos, dice que dentro de medio siglo habrá un Estado judío libre, democrático, abierto a todos, etcétera, etcétera. La versión musicalizada que vamos a oír de este poema tiene una particularidad. En primer lugar, también hay muchísimos cantantes y muchísimas versiones, pero esta versión surgió hace 10 años, en el 2011, cuando fue la famosa protesta de los indignados que querían
trabajo, vivienda digna, mejores salarios, mejores condiciones de vida en todo sentido. La que canta es Rona Keinan, que es la hija de Amos Keinan y de Nurit Gretz, una intelectual y un escritor. Es prácticamente a capela y está traducida al lenguaje gestual, al lenguaje para quienes oyen muy poco o no pueden oír. Y van los que traducen, van caminando sobre todo por la avenida Rothschild, que es donde se centró la protesta con las tiendas de campaña instaladas ahí para la gente que no podía pagar un alquiler para tener acceso a una vivienda. Y me parece que eso combina la época en que se escribió el poema con ese ideal de que el mundo tiene que mejorar y tenemos que hacer algo para que las cosas cambien. Enrique. שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם מאמין, כי עודני מאמין בך. שחקי כי האדם מאמין, כי עודני מאמין בה. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתיה לעגל פס. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז. רוחו ישליך כבלי הבל, ירוממנו במותי על. לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. אמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא יישאו שלום אז, וברכה לאום מלאום. אך בו יישאו שלום אז, וברכה לאום מלאום. שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם מאמין, כי עודני מאמין בך. שחקי כי באדם מאמין, כי עודני מאמין בך. Bueno, a mí realmente me conmociona esta interpretación, y una de las cosas que más me asombró fue ver la extraordinaria sincronización. La que canta todo el tiempo es Rona Keinan, y
las distintas personas que traducen al lenguaje gestual mueven los labios, no emiten sonido, pero daría la sensación de que están diciendo en ese momento cada una de las palabras. Sí, la verdad, una Hay- extraordinaria. Perdón, Enrique. No, por favor, es difícil porque estamos en distintos lugares. Coordinar esto, si nos pisamos, pedimos disculpas al público también que está acá. Sí, sin lugar a dudas, cómo se retoma, ¿no? Como la voz de la poesía, también como aquella voz quizás de los profetas, es una voz de conciencia, ¿no? De conciencia popular. Y qué interesante que los israelíes jóvenes, que están alejados bastante de toda esta época poética y de estos grandes poetas, ¿no? Estas grandes popes de las letras hebreas, retomen para cantar y retomen también como un lugar de protesta sus textos. Eso un poco me recuerda tantas veces cuando yo decía que estudiaba letras y me decían, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve la literatura? No sirve para nada práctico, concreto, inmediato, pero sirve para esto, por ejemplo, que no es poca cosa, ¿no? Ciertamente. Sí, y hay algo, mira, tan fuerte entre, digamos, el poema escrito, ¿no es cierto?, creado por su autor, y el pasaje luego a la canción, y en este caso al lenguaje de señas, ¿no? Es decir, hay algo como una expansión, ¿no?, de esa creatividad. Es como en el teatro, que cada vez que se representa una misma obra, pero con distintos actores o con distintos directores o ante públicos diferentes, cada vez es otra obra la que se puede apreciar. Así Porque es. sin el público, las artes no están completas. Me preguntan acá en Facebook, hay una pregunta, ¿cómo considerás a Guri respecto a la categoría que hicimos entre modernos y no modernos? ¿Dónde estaría Guri? Guri es una generación después de estos autores de los que estamos hablando hoy. Ella participa activamente en la lucha por la creación del Estado. Todos los 4 autores que mencionamos hoy murieron antes de la creación del Estado. Es otra generación biológica y es otra generación literaria. Guri nació en 1923, que es más cerca de la fecha de la muerte de estos poetas que de la fecha de nacimiento. Claro. Esa pregunta era de Yoyana. Ahora Felisa pregunta si hacemos esta última pregunta y después pasamos al sector de las mujeres que tenemos, ¿no? Para ser equitativos, ¿no? ¿Por qué piensan, pregunta Felisa, que no pudieron convivir el yiddish y el ibrit? Hay infinitas teorías y hay infinitas interpretaciones. Yo voy a empezar por algo que dije al principio. El hebreo es el único idioma común a todos los judíos, de todas las épocas y de todos los lugares. El yiddish cumplió una función importantísima en Europa Oriental. Tenía su literatura, su gramática, sus grandes autores, y los causantes de la gran, enorme decadencia del yiddish fueron los nazis, que mataron a la mayor parte de la población yiddish hablante del mundo. A medida que surgieron nuevas diásporas y los judíos de Europa Oriental se trasladaron a otros países, ya sea de Europa Occidental o de América del Norte, del Centro y del Sur, se adaptaron rápidamente a los idiomas de esos países, pero no desapareció del todo. Pero el gran exterminio nazi acabó con la mayor parte de los judíos que hablaban y vivían en yiddish. Hay otras lenguas judías también, el ladino, el árabe judío, que no es la misma versión del árabe, el caucásico, el georgiano, muchísimos. El único idioma que indiscutiblemente es de todos los judíos es el hebreo. Y Ben Gurión tenía algunas ideas que no todos compartían, pero pensaba que para crear un Estado judío para todos había que hablar en hebreo, que era el idioma de todos los judíos. Agradecen, Orna, todas las respuestas, tanto en Facebook como en Zoom. Si te parece, proyecto la foto de la mujer. Venimos diciendo que ahora es el turno de las mujeres. Muy bien, Alisa y yo agradecidas. Por favor. Bueno, esta es Elisheva Vyhovsky, que también tiene una historia de vida muy particular, al igual que los demás poetas que mencionamos hoy. Había nacido en Europa Oriental, llegó a Israel no de niña, de joven, y murió acá, y tenía una característica: ella no era judía, a pesar de que escribía en un hebreo maravilloso.
pertenecía a un grupo llamado de los Subotniks. Los Subotnik o Sobotnik, que viene de Sabat, que era en Rusia un grupo de cristianos filosemitas, que habían adoptado algunas costumbres del judaísmo, la principal de ellas el respetar el sábado como día de descanso, y de ahí el nombre, Sobot, Sabat. Y algunos de ellos hicieron alía, algunos de ellos se convirtieron al judaísmo. Elisheva pertenecía, que por supuesto en ruso se llamaba Isabela, y después se hebraizó su nombre. Ella hizo aliyá, aprendió hebreo, lo dominaba a la perfección, y no se convirtió. Y también tiene varias características en común con Rachel, que vamos a hablar de ella a continuación. Las dos amaban los paisajes del Kinneret, del norte de Israel. Acá la vemos, esta es su hija, y ahí vemos los camellos paseando por las playas de Tel Aviv. Hoy en día nos parece algo, una broma, pero había caravanas de camellos que andaban por la arena ahí, generalmente transportaban comida y agua, y tenía esa visión romántica y también bastante melancólica de la realidad, pero muchos de sus poemas fueron musicalizados y cantados por distintas mujeres, siempre. El compositor era Shaike Paikov, que es un compositor que trabajó mucho con los conjuntos musicales del ejército. Y el hecho de no haberse convertido al judaísmo implicó para ella ciertos inconvenientes. Esta es su letra, este es un texto escrito en hebreo, de puño y letras, no a máquina, y vemos qué parejo, qué prolijo, para alguien que nació y aprendió a escribir en el alfabeto cirílico, porque era rusa de nacimiento. Después aprendió el alfabeto latino. Este es un libro, a la izquierda vemos una colección de poemas de ella, y a la derecha es una novela, Sintaot, Callejuelas. En vida tuvo poco reconocimiento, y después de su muerte lamentablemente fue relativamente olvidada, pero tiene sus valores literarios y tiene toda esa visión idealizada de la naturaleza que acompaña el mundo interior de las personas. Entonces, como en el romanticismo típico, si el yo que habla en el poema está contento y feliz, va a haber pájaros que cantan y un sol brillante, y si está triste va a haber nubes, y si está mucho más triste va a ser un día de lluvia, y si alguien está furioso, entonces va a haber una tormenta con truenos y rayos. Hay un paralelismo entre el mundo exterior y el mundo interior. Esta es la tumba de Elisheva en el cementerio del Kinneret, el mismo cementerio donde está enterrada Rachel, y al fondo se puede ver entre los árboles el agua del Kinneret, el azul. Y este es uno de sus poemas, que después vamos a escuchar también la versión cantada, que expresa otra vez el mundo interior. Elisa, por favor. Nafshi kalatala Nafshi kalatala haruzim. Nafshi kalatala haruzim. La halifot nivim kalim. Ach kol nivim rak remazim utzileyem balim. Ashir kalu betoch halev. הלא תזכור ליבי הדל, מה מעודן היה הכאב, ואף הכאב חדל. ולא נשאר מכאב וצחוק, בלתי עם הד יגון תמיר. כקודם, דבר אמת רחוק, ולא אושר עשיר. Mi alma añoraba los versos, los ropajes de decires ligeros, pero ellos son solo alusiones y se agotan todos sus sones. El poema está aprisionado en el corazón. Pobre corazón mío, ¿recuerdas acaso cuán delicado era el dolor? Pero también el dolor ha cesado. Nada del dolor y la risa ha quedado, nada, salvo el eco de un pesar elevado, una verdad lejana como antaño, pero el poema no ha sido cantado.
Y esto nos vuelve al poema de Bialik, la misma sensación de soledad interior, y encuentra refugio no en la madre y hermana, sino en los versos que escribe, en los poemas. Orna, es cierto, viste, que en el arte no hay género, pero cuando los leo, no puedo evitar sentir una voz femenina, ¿no? Es decir, puede parecerse tal vez en eso que vos estás planteando, ¿no? De la sensación de soledad, ¿no? Que la verdad estuvo sola bastante en su vida, pero hay algo de un eco de feminidad, digamos, ¿no? Como para... ¿Puede ser? Sí, yo creo que tenés razón, que es una voz femenina, sobre todo teniendo en cuenta cuáles eran las pautas y los estereotipos de la época en que ella nació y vivió, eso de que los sentimientos son cosas de mujeres, los hombres no lloran, los hombres piensan y las mujeres sienten. Son ciertos estereotipos que estaban muy arraigados y que hasta el día de hoy es difícil de erradicarlos. Pero sí, la voz de este poema suena como, en este caso, el yo exterior del poeta que escribe el poema y el yo interno del texto, la voz que se oye en el texto, coinciden. Son voces, es una voz femenina, así como vamos a ver después que la voz de Rachel es una voz netamente femenina. Obvio, sí. Voy a cometer una infidencia que habíamos hablado, tenemos la duda si leerlo en ibrit, leerlo en hebreo y leerlo en castellano, porque para la gente que no entiende, escucharlo en hebreo, y me parece que esto de escuchar la música, de la poesía, de las letras, de la palabra, de la rima, ya es canción de por sí solo, ¿no? Es verdad. La poesía tiene un ritmo que no tiene la prosa tiene otro ritmo diferente. Y hay una musicalidad, obviamente, ¿no? En la poesía, y una musicalidad que tiene que ver, como decís vos, Enrique, con la lengua, ¿no? Es decir, la lengua tiene una cadencia, tiene un ritmo, tiene una melodía, ¿no? La lengua en que está escrito. En hebreo, fijémonos que shir es tanto un poema como una canción. O sea, hasta tal punto está identificado, que son dos géneros, hoy en día consideramos que son dos géneros diferentes. La canción está escrita desde el vamos para ser cantada, el poema no, está escrito para ser leído. Y después, algunos textos, casi diría que piden una musicalización, y otros no, y otros los podemos leer y disfrutarlos plenamente sin el acompañamiento musical. ¿Te parece, Orna, si vamos a nuestro momento musical? Como no, una breve referencia a la cantante, Alexandra. Ella había nacido en Rumania y su edad de adolescente, cantó, mientras en su adolescencia en Rumania cantaba en coros, cuando llegó a Israel cantaba en el ejército. Tuvo una carrera relativamente breve y después se fue a Estados Unidos a participar en algún programa musical allá y se quedó a vivir allá y al poco tiempo se retiró por completo del mundo de la música y el canto. Y ella es la que canta este poema, y como curiosidad puedo decir que otro poema de Elisheva, no este que elegimos hoy, que también fue musicalizado por Shaike Paikov, participó en un festival que a ustedes les debe sonar conocido, el Festival de la Canción en Viña del Mar, en Chile. Participó ahí cantando en hebreo, por supuesto, así que llegan lejos los poemas, uno nunca sabe qué va a pasar con ellos. נפשי קלטה לחרוזים, לחליפות ניבים קלים, אך כל ניבים רק רמזים, צליליהם בעלים. השיר כלוא בתוך הלב, הלא תזכור ליבי הגיא, מה מעודן היה הכאב, ואף הכאב חדש. ולא
קלים, אך כל מילים רק רמזים וצליליהם בלים. השיר כלוא בתוך הלב, הלא תזכור ליבי הדל, מה מעודן היה הכאב, ואף הכאב חדל, ולא נשאר מכאב וצחוק, ביתי עם הד ירקון תמיר, כקודם כבר אמת רחוק, ולא הושר השיר. נפשי קלטה לחלוזים, לחליפות נימים קלים, אך כל מילים רק רמזים וצליליהם בלים. השיר כלוא בתוך הלב, הלא תזכור ליבי הדל, מה מדן היה הכאב, ואף הכאב חדל. ואף הכאב חדל. Yo creo que aun quien no entiende hebreo, algo puede captar del tono general de este poema. Sí, la verdad que sí, muy, muy emotivo y bueno, una interpretación, la verdad, maravillosa. Sí. Vamos Eso a es lo pasar. que Sí, en perdón. español una voz cantarina, ¿no? Sí. Vamos a pasar entonces a nuestra última mujer que tenemos el día de hoy. Así fuimos equitativos, mitad hombre, mitad mujer, nadie se nos puede quejar. Pongo la foto y ya dejo a Orna presentarla. Esta es Rachel, yo creo que es, a diferencia de Elisheva, que fue bastante olvidada, Rachel es ampliamente conocida, muchos de sus poemas fueron musicalizados, y se hace mucho hincapié en su biografía personal para explicar sus poemas, que es una postura que yo personalmente no comparto. Por supuesto que cualquier artista pone de sí mismo en su obra, y da lo mismo si es un pintor o un músico o un bailarín o una poeta. Sin la vida, uno es lo que es lo que vive, es lo que hace, es lo que dice. Pero lo que no debemos hacer y lo que debemos tener cuidado de no cometer ese error, en mi opinión, es no hacer un paralelismo automático. Escribió esto porque estaba triste, y escribió esto porque estaba enojada, y escribió esto porque había tenido una desgracia. No, escribió esto porque esto es lo que escribió. Y cada lector le agrega a ese texto algo propio, algo de su propia vida, de su propia forma de entender el arte y de sentir también. Siempre se tendría a decir que como Rachel tuvo amores frustrados y como se enfermó tan joven de tuberculosis y como no podía vivir en el kibutz, por eso sus textos eran tan tristes y melancólicos. Pero buscando en viejos archivos, alguien encontró poemas que ella había escrito en la adolescencia en ruso, todavía antes de hacer el IA, cuando no sabía ni una palabra de hebreo. Y también eran textos melancólicos y tristes, quiere decir que esa era su concepción del arte, de la poesía. Por lo cual no voy a abundar en datos biográficos porque generalmente se conocen. Este es un texto particularmente triste y melancólico, pero muy conocido, porque también tiene muchas interpretaciones musicales, y es una especie de regalo que me hago yo misma y a los nostálgicos que tienen más o menos mi edad, con dos versiones diferentes. Lo que vemos acá, esta casa, es un viejo departamento donde ella pasó sus últimos años, cuando ya no podía estar en el kibutz, porque la tuberculosis avanzaba y el riesgo de contagio era muy grande. Y acá ustedes ven en la pared lateral
bastante chiquito, hay una placa donde dice que ahí vivió Rachel. Ella vivía arriba en una ventana muy chiquita, veía un pedacito de cielo, y ese era todo su mundo porque ya estaba demasiado débil y prácticamente no podía moverse y salir de su casa. Eso está muy cerca de la playa, lo cual explica ese kiosco que se ve ahí que venden tablas de surf y salvavidas y todo tipo de artículos que se suelen usar en la playa. Esta es la placa que yo decía antes. Acá se parece mucho, como es una placa puesta por la municipalidad, se parece mucho a la que vimos en la casa de Chernihovsky. Esta también, la obra poética de Rachel fue escrita prácticamente en sus últimos años, cuando ya no podía trabajar la tierra y ya no podía trabajar con los nenes del kibutz por el riesgo del contagio. Son 3 libros que se publicaron a partir de 1925, teniendo en cuenta que murió en 1931, son realmente de la última etapa. Es probable que algunos poemas los hubiera escrito antes, pero... Y ahí vemos en la tapa del libro la ventana, y del otro lado el cielo, el mar, una nube amarilla, y ella está de este lado de la ventana. Esta es la tumba de Rachel. Ustedes ven el mismo paisaje del Kinneret, de la tumba de Elisheva, y todas esas piedras es la gente que va y quiere dejar un recuerdo. Ustedes ven al costado, hay algo gris, como una especie de cuadrado, ahí hay un pequeño, ni siquiera es un pozo, es una pequeña hendidura, donde estaba un ejemplar del libro de poemas de Rachel, para que quienes visitaran la tumba pudieran leer ahí algunos de sus textos. Una de las veces que fui lo encontré atado con una cadena, se ve que había gente que quería llevárselo de recuerdo. Y ahí dice en letras bien grandes Rachel. Y esa es una foto de su juventud, antes de haber llegado a Israel. Alisa, por favor. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Porque he perdido absolutamente la imagen, que no sé por qué, o sea, mi pantalla está en un azul oscuro. Pero bueno, leo. ¿Ustedes me ven también? Sí. Ah, bueno, no sé qué pasó entonces. Leo. Zemer Nugá. Hatishma koli rejoki sheli. Hatishma koli ba'asherinja. Kol kore beoz. Kol boje bitmi. Humeal azman metzave braja. Tevel zo rabá udrahim barav. Nifgashot latak. נפרדות לעד. מבקש אדם, אך כושלות רגליו לא יוכל למצוא את אשר עבד. אחרון ימיי כבר קרוב אולי. כבר קרוב היום של דמעות פרידה. אחכה לך עד יבוא חיי, כחכות רחל לדודה. ¿Oirás tú mi voz tan mío y lejano? Allí donde estés, mi voz oirás, una voz que clama, que llora en vano y que por siempre te bendecirá. Grande es el mundo y con muchos caminos. Se cruzan un instante, se separan los destinos. Busca, pero tropieza el caminante sin poder encontrar lo perdido antes. Mi último día se acercará quizás. El día de la despedida tal vez se ha acercado. Te esperaré hasta que mi vida se apague, y aún más, como Raquel, que esperaba a su amado. Y por supuesto juega acá con su propio nombre, Rachel, y con la Rachel bíblica, que espera 14 años. Ay, oigo eco. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno. Y vamos a escuchar. Orna, se mutió tu micrófono.
¿Ahora me oyen? Ahora sí. Muy bien. Vamos a escuchar dos versiones de esta canción. La primera es una remake de los años 80 con 4 cantantes que entonces eran bastante más jóvenes, pero que ya eran conocidos. Tengo la tentación de no decirles quiénes son para ver si los reconocen cuando los Vamos vean. a hacer la prueba, a lo mejor alguno entre el público lo puede ir poniendo en el chat. Y después la sorpresa, y es el regalo, el postre de esta noche, la segunda versión, pero no la vamos a adelantar para dejar el suspenso. התשמע קולי רחוקי שלי, התשמע קולי באשר הלך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. ארץ זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד, מבקש אדם אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבר. אחרון ימיי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לך עד יכלו חיי, כחכות רחל לדודה. Por lo que veo en el chat, los reconocieron. Los reconocieron. Bueno, estamos más tranquilos. Sí, sí. Johnny Rechter en el teclado y Guy Goff habían estado juntos en Kaveret, el conjunto que surgió mientras hacían el servicio militar en el ejército. Shlomo Artzi ganó el Festival de la Canción de 1970,
cantando con el uniforme, porque también estaba en ese momento en el servicio militar. Y Rami Kleinstein es un poco menor que ellos. Pero volviendo a lo que dijo Alisa antes de la voz femenina en este texto, acá son 4 varones que cantan, y a mí por lo menos no me suena discordante, no me llama la atención, el mensaje pasa perfectamente. Bueno, vamos a dejar, queda un tema sorpresa elegido también por Orna. Vamos a ir cerrando la actividad. La verdad, una maravillosa actividad. Agradecerte, Orna, por el esfuerzo de estar a esta hora en Israel y el esfuerzo de haberlo preparado realmente tan completo, con fotografía, con poesía leída también en la voz maravillosa, interpretación de Alisa Toker, que fue maravillosa la idea de incluirla también. Y quedan comprometidas las dos para ir siguiendo con la otra generación de poetas, si les parece. Le damos un tiempito de descanso y si les parece vamos a seguir con la poesía israelí. Vemos que la gente está súper interesante, agradecida. Podés leer el chat mientras escuchan la canción. Lean el chat tanto a Lisa como... Quiero decir algo, Enrique. Quiero agradecer muchísimo. Estoy realmente emocionada, digamos, por el contenido que remite a muchos de nosotros a nuestros años mozos, por el reencuentro con Orna, contigo, Enrique, que estamos más cerca, y quería realmente mandar un abrazo enorme a mucha gente que la distancia y el tiempo nos ha hecho alejar, y los veo acá y estoy emocionadísima, como a tantos amigos mucho más cercanos que están acá en el Zoom. O sea que esto, a pesar de todo y a pesar de la pandemia, nos une, y bueno, quería expresar eso, ¿no? Es decir, toda mi emoción y todo mi agradecimiento. Ahora quisiera decir que Alisa me sacó las palabras de la boca, porque yo veo en el chat los nombres y veo las caras en las ventanitas del Zoom. ¿Cuánta gente de distintas etapas de mi vida, ex compañeras de estudio, ex compañeras de trabajo, ex alumnas, que recuerdan aquellos años en la Mislalá o en el Shule de Varela, o amigos de toda la vida? La emoción es muy difícil de expresar en estos momentos con palabras, y los recuerdo a todos, recuerdo el marco en el que conocí a cada uno, y mis años de trabajo en las distintas instituciones comunitarias en la Argentina siguen vivos en mí. Creo que fue una etapa maravillosa en la que pude enseñar y también aprendí mucho de mucha gente. La última canción, el último poema musicalizado que elegimos, en realidad es el mismo, es otra vez Atishma Koli en su versión original. Para la gente de nuestra generación, los que éramos adolescentes allá hacia fines de los años 60, hubo un conjunto mitológico en Israel, Ahalonot Agboim, Shmuley Krauss, Arik Einstein y Josie Katz, que trajeron a Israel el pop de Europa y de los Estados Unidos, es la época de los Beatles en realidad, y ellos en 1967 editaron el único disco en realidad que hicieron, que son todos poemas musicalizados, siguiendo la vieja tradición rusa de las veladas literarias, rusa de la época de los zares, y son todos textos de esos autores conocidos, consagrados, incluidos poemas infantiles. El video que vamos a ver ahora, el disco de ellos se editó en 1967, lamentablemente fue el primero y el último. Y en 1968 hicieron una gira por Europa y cantaron nada más y nada menos que en el Olympia de París, en hebreo, con la ropa, la moda, los peinados y el maquillaje de aquella época. Y eso es lo que quisiera, es un regalo para los que no somos tan jóvenes y para los que son más jóvenes que nosotros, pero que han visto o conocen esta época. Y no puedo dejar de mencionar a un conjunto musical en la Argentina, Manguinot Bashirá,
que estaba directamente inspirado en Ajalonot Agboim, y ellos también musicalizaban poemas de autores consagrados. Bueno, vamos a contar un Seguramente secreto. muchos de ustedes los recuerdan. Primero, en nombre de Tzavta Nuación y Betel, agradecer a Orna, agradecer a Lisa por la participación y a todos ustedes por estar acá. Y ya Orna tiró un pie de lo que vamos a hacer. Prontamente, espero en mayo, vamos a tener a Manguinot Beshirá también, de cierta manera, para rendir un homenaje a aquellos jóvenes argentinos. Al día de hoy siguen siendo jóvenes, con un poquito más de experiencia, que fueron los creadores del conjunto y tienen un amor por la poesía hebrea extraordinaria. Así que, de cierta manera, esto era una introducción a lo que vamos a vivir y seguir viviendo respecto a la literatura y poesía israelí y la música, que todo va de la mano una cosa con otra. El 17 tenemos la próxima actividad, que va a ser un recorrido, va a ser una celebración de Yom Ha'atzmaut, también auspiciada por Betel, por Nación Tzavta y Meretz, donde va a ser un recorrido por la música israelí, 73 años en canciones, por Leo Naidorf. Así que si quieren escuchar, seguramente Leo traerá otras composiciones más actuales, pero también vale la pena porque es la voz de la sociedad israelí hoy y de la gente y de la historia de la Israel también actual. Así que bueno, vamos a despedirnos con este tema, Orna, y te dejamos ir a dormir a vos. Nosotros seguimos la velada inspirados en estas lindas poesías y melodías que nos va a quedar en la mente y en el recuerdo. Gracias nuevamente. ¿Qué emoción me va a permitir dormir esta noche? Bueno, no voy a dar consejos porque a ver si hay algún menor y lo repite en su casa, ¿tá? תשמע קולי, רחוקי שלי, תשמע קולי, באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. פושטות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבר. אחרון ימיו, בקרוב אולי, בקרוב היום, שרימות פרידה. Bueno, buenas noches, un aplauso, buenas noches y gracias a todos por participar, sumarse, gracias a Lisa, gracias Orna, y nos volvemos a ver prontito en una próxima velada de poesía, música israelí. Buena semana Gracias para todos, Shavua Tov. Shavua Tov, gracias.